¿Qué tal, amigos? Voy a hablar ahora de un tema. Como usted sabe, algunos viernes hablo de algún tema ligerito. Vamos a intentar pues que este viernes también el tema tratado o el tema comentado sea ligero. ¿Qué diría usted si de repente le hablan de la casa de transición y le ofrecieran un puesto de subsecretario en, ¿qué le gusta?, en la Secretaría de Economía? La doctora Graciela Márquez se enteró de que usted participa en la Feria del Mole, que año con año se celebra en un pueblo del sur de la Ciudad de México, la Feria del Mole, y que usted le sabe a la cosa del mole. Entonces la doctora Márquez dice: a ver, tráiganme a ese, voy a ofrecerle aquí la subsecretaría, porque el mole artesanal será uno de nuestros mercados de nicho para exportar ese producto a la República Popular China y reducir el déficit de la balanza comercial con ese país. Llega usted a la oficina donde lo recibe la doctora Márquez y usted, en un acto de honradez intelectual, le dice: doctora, dispensen usted, le agradezco el honor, esta distinción de la cual me hace objeto, pero yo apenas terminé la primaria, ya no entré a la secundaria porque en mi familia eran de escasos recursos y yo desde los 12, 13 años tuve que dedicarme a aprender el oficio de producir mole. Por eso lo estoy contratando, porque el mole tradicional es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Lo que quiero que usted haga en esta subsecretaría es que ponga a todo el país a producir mole. Ah, bueno, dice, si se trata de producir mole, ahí sí, mire, yo soy el efectivo. Más o menos así es como están intentando reclutar a algunas personas que eventualmente serían funcionarios. Dirá usted: ay, Ángel, ahora sí te excediste. No. Y una de las razones por las cuales han llegado a este nivel, por supuesto que es una extrapolación esto que he hecho del señor del mole, pero muchos a los que les han ofrecido altos puestos en la estructura del sector público federal han, de manera respetuosa y amable, han declinado aceptar ese honor. ¿Por qué? Fundamentalmente por el sueldo que se les pagaría. Entonces dice uno: pues no, mire, le agradezco y pues no. Bueno, eso nos lleva a una situación peligrosa para el desarrollo del país. México es un país donde el talento, donde el personal altamente calificado para actividades críticas, tanto del sector público como del sector privado, tiene muy poco. Es decir, el talento, personal altamente calificado en tal o cual campo de la actividad económica o en el servicio público, es escaso. Eso hace, si la demanda es alta, pues que el precio por contratar a esa persona, lo que haya que pagarle mediante su salario o su ingreso, sea elevado. Si usted está familiarizado con la realidad que viven las grandes empresas mexicanas, va a encontrar que hay una presencia hoy ya advertida. Algunos ejecutivos o personas con experiencia que han sido reclutados en Estados Unidos, de origen hispano, en algunos casos, en otros que hablan fluidamente el español. Hay personas de algunos países sudamericanos. ¿Por qué? Porque esas personas han tenido, vamos a ponerlo de esta manera, experiencia internacional. Saben cómo se mueve el mundo de los negocios fuera de nuestros países. Conocen el ambiente de negocios en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etc. ¿Por qué los mexicanos somos tan cerrados o tan reacios
a salir a otros países a estudiar o simplemente a conocerlos. Y cuando digo conocerlos no me refiero a ir el 15 de septiembre a Las Vegas a ver al Canelo, no, no, no. Estoy hablando de conocer otra cultura, de intentar salir a estudiar, aunque sea un diplomado o algo. ¿A qué se debe eso? La causa principal se ubica en un remanente, en un lastre que viene desde la época en que México tenía un modelo de economía cerrada. Aquello que cambió radicalmente casi a fines de 1987. En aquel entonces nosotros no solo estábamos aislados del mundo, sino que además nos enorgullecíamos de estar. Como México no hay dos. Nosotros no necesitamos eso. México es un país único, la unicidad mexicana. No van a venir aquellos a decirnos cómo resolver nuestros problemas. Y babosadas así. Esa visión, esa mentalidad todavía perdura en muchos mexicanos. Y se niegan, no hacen intento alguno. Por eso yo digo que nuestros profesionistas que egresan de las universidades públicas y privadas son casi monolingües, porque casi hablan, casi escriben y casi leen el español. Evidentemente, ante una posición destacada o en una posición elevada de una empresa mexicana que ya está en mercados en otros países, pues requiere ejecutivos o personal que conozca aquellos mercados, que sepa moverse en el mundo. Porque ha de saber usted que hay personas que en México trabajan y tienen una posición que ni siquiera saben cómo tomar un avión. ¿Por qué? Porque nunca han viajado. Bueno, ¿qué le diré? López todavía no hace mucho se enorgullecía de no tener pasaporte, de nunca haber salido del país. Es decir, esa actitud de vernos hacia adentro, de vernos el ombligo, es una visión, una mentalidad que nos viene de muy atrás. Las cosas en el mundo han cambiado. Necesitamos participar en los mercados internacionales. Necesitamos conocer esas cualidades del consumidor, su visión, su mentalidad, sus necesidades, no solo para venderles, sino para conocer qué es lo último que está vendiéndose o los últimos desarrollos para aplicarlos en México y elevar los bajísimos niveles de productividad. En pocas palabras, requerimos que México esté en el mundo y también que el mundo esté en México. Hay una frase que acuñó y que posteriormente se olvidó de ella el candidato Felipe Calderón. Calderón acuñó una frase pegadora y además muy objetiva. Quiero yo, dijo, más México en el mundo y más mundo en México. Esa frase resume lo que yo ahorita traté de explicarle, espero haber sido claro. México es un país donde buena parte de su población tiene miedo salir a otros países. Es una travesía como si fuésemos a cruzar el Atlántico para descubrir un nuevo continente. Somos reacios, renuentes a viajar, a conocer otras culturas. Tenemos las más de las veces un cierto sentimiento de inferioridad. Por eso cuando llega un extranjero aquí a México, allá andamos y vengas, y dónde te pongo, bonito, y intentamos hablar disque inglés. Es decir, todo eso expresa un sentimiento de hacernos menos. Eso está cambiando, por supuesto. Las nuevas generaciones, los jóvenes que hoy están llegando a la educación superior, tienen una visión un poco diferente. Sin embargo, la calidad de la educación que reciben es muy mala. Eso obliga a salir, a buscar los últimos avances, a prepararse, pues, y ser con ello más competitivos para poder incorporarse al mercado global. ¿A qué viene todo esto? Simplemente a que en el siguiente gobierno, lo que privará, particularmente en el área de ciencia y tecnología, al frente del CONACYT, será una visión rara, por decirlo menos. Eventualmente ocupará la dirección general de CONACYT una doctora que tiene una visión un tanto rara
sobre la ciencia. Habla de cosas rarísimas, de la cuestión de la ciencia nacional y que las tradiciones y que hacer que la ciencia haga esto o haga lo otro. Una serie de cosas que ya los científicos y los investigadores dedicados, que son totalmente dedicados a la investigación, se han encargado de exhibir esa visión un tanto rara, para no calificarla de otra manera. Termino diciendo, pues, que el siguiente gobierno encabezado, empezando por el mismo López, son personas reacias al exterior, a lo ajeno, vamos a ponerlo de esa manera. No les cae, tienen miedo a viajar. Eso de que yo no me voy a subir a ese avión y que yo no voy a salir, no es porque el avión, no, es que tiene miedo a hacer el ridículo. ¿Se imagina usted un discurso de López en la ONU? ¿Se imagina usted cuántas frases podría acuñar en 15 minutos? Quizá 10 o 15 frases, porque ya ve que tiene problemas de dicción, ya no le cae bien el agua al tinaco. Es decir, ese es el gran problema. Esas son las razones reales por las cuales tenemos o tienen ellos esa actitud de rechazo a lo ajeno, a lo externo. Y por eso están queriendo vender la baratija de que el pueblo sabio mexicano, el pueblo... No es cierto. Es simplemente que saben en su fuero interno que su ignorancia en relación con lo que pasa en el mundo es increíblemente profunda. Yo le pido a usted que no caiga en esa visión errónea. Si usted tiene hijos o nietos que estén en la preparatoria, en el bachillerato, en una vocacional o en un CECITES del Politécnico, por favor, haga un esfuerzo para que aprendan otro idioma. Si se puede, 2, para impulsarlos a que conozcan el exterior, que conozcan el mundo, para que tengan una visión abierta, despojada de telarañas mentales y puedan desempeñarse exitosamente en México, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, Canadá o en algún país europeo. Por favor, estimúlelos a que vean al exterior como una fuente de conocimiento avanzado, moderno, que vean lo que hacen otras culturas, otras sociedades, para que tomen de eso lo que consideren positivo, pero sobre todo aplicable a las condiciones de México. Los 6 años que vienen de López va a ser una época oscura en México en lo que se refiere a promover verdaderamente el conocimiento científico. Esta señora, la doctora Álvarez o algo así es su apellido, esta doctora tiene una visión rara, de ver muy hacia adentro, cuando la ciencia es apertura, es universalidad. México requiere incorporarse lo más rápidamente posible a las grandes corrientes del conocimiento y la ciencia, que en México es un poquito, es una cosita así de nada, pero hay otros países, países amigos, donde los estudiantes mexicanos podrían brillar, podrían desempeñarse exitosamente. Jóvenes que ganan medallas en las Olimpiadas de Matemáticas, de Física, de Robótica. A esos valores hay que estimularlos. En fin, le agradezco su atención para este tema ligerito, aparentemente de viernes, y lo espero en 2 días en la cápsula semanal, el domingo, aquí mismo en este espacio, que es suyo, y un pedacito de Ángel Verdugo también. Muchas gracias.